Breve corte publicitario. Yerba Amanda. ¿Ya probaste el alfajor, Jorgito? A ver, Yami no se llevó la llave y tuve que ir a abrirle. Muy bien. Entonces Jesús anuncia las lenguas. ¿Bien? También los otros dones, ¿no? De liberación, echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero allí están las lenguas. Interesante entre qué dones se encuentran las lenguas. Tenemos liberación, luego las lenguas, luego protección sobrenatural. Si bebieran cosa mortífera, no les hará daño, ¿no? Y luego, sanidad divina. Así que la pregunta es, ¿qué hace ahí las lenguas? ¿No? Liberación es fundamental. Un oprimido no puede vivir en la vida en el espíritu. El diablo no le permite vivir la vida en el espíritu. Beber veneno nos mata. Sanidad divina, enfermedad, trae sufrimiento, nos imposibilita estar haciendo la obra de Dios, ¿no? ¿Y por qué están las lenguas ahí? El que no entiende, el que quita el valor de las lenguas, dice, ¿y para qué puso esto acá? Y en la iglesia, aunque estamos en una etapa, podríamos decir, de pentecostal, ¿no? En la iglesia hoy se volvió a menospreciar también la lengua. Y vemos en esta lista que está puesta sobre cosas fundamentales. A nadie dejaríamos sin libertad espiritual, a nadie dejaríamos sin sanidad, ¿no? ¿Y las lenguas por qué están ahí? Bueno, están ahí porque son el motor de las otras cosas también. ¿Bien? Dice, estas señales seguirán a los que creen. Es un don de Dios que no solo es una señal. Si fuese solamente una señal, no tendría gran valor. Pero es mucho más que una señal el hablar en lenguas, ¿no? Veamos algunas cosas que es el hablar en lenguas. Primera de Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Por lo tanto, el hablar en lenguas es hablarle a Dios. El hablar en lenguas es oración. ¿Hablar a Dios qué es? Oración. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Qué es el hablar en lenguas? Edificación personal. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Versículo 14. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. El hablar en lenguas es oración a través del espíritu. Tenemos oración a través de la razón, que nosotros pensamos qué palabras queremos decir y las hablamos, ¿no? Esa sería una oración racional. Pablo dice con el entendimiento, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Pero recordemos que nuestro entendimiento está limitado, porque en parte conocemos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo oramos si en parte conocemos? ¿Bien? Bueno, podemos orar con el entendimiento hasta donde entendemos. Y luego, en lenguas. Y en lenguas ora nuestro espíritu.
Por eso es mucho más que una señal. Por eso es tan importante. Le estamos hablando a Dios, nos estamos edificando a nosotros mismos y estamos orando no a través de nuestra razón, que está limitada, sino a través de nuestro espíritu, que está regenerado y que no está limitado. Tenemos un espíritu regenerado. Cuando recibimos a Cristo, nacimos de nuevo en el espíritu. Somos nuevas criaturas. ¿En dónde ocurre esa nueva criatura? No ocurre en la mente, tampoco ocurre en la carne. ¿A dónde ocurre esa nueva criatura? En el espíritu. Somos nuevas criaturas en el espíritu. Después de ser nuevas criaturas en el espíritu, Pablo nos dice en Romanos 12:2 que debemos renovar nuestro entendimiento. ¿Bien? De acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ahí tenemos nuestro espíritu renovado y nos llevamos a través de nuestro espíritu renovado a renovar nuestra mente también. Ese es trabajo nuestro. El Señor renueva nuestro espíritu. Ahora el trabajo nuestro es renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. ¿Bien? Y la oración en lenguas es oración en el espíritu. Y esta es la señal del comienzo de la vida carismática. Bueno, vamos a hacer un recreito. Son